Buenas tardes, hermanos. Bueno, es un privilegio estar con ustedes y poder abrir la palabra de Dios para tener un tiempo de estudio. Y bueno, yo sé que ya estamos un poquito agotados, pero les pido que podamos concentrarnos y escuchar una vez más la palabra de Dios en este día y que la Escritura pueda hacer un efecto en nuestras vidas. El tema que vamos a ver esta tarde es convicciones en la misión. Convicciones en la misión. Permíteme hacer 3 preguntas para que podamos pensar y repetir estas preguntas cuando terminemos esta sesión. Dice, ¿de dónde vienen las fuerzas en las misiones? Es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo debemos ver las aflicciones en medio de las misiones? La tercera pregunta ¿es conveniente entregarnos de completo en las misiones? Sin duda, las iglesias bíblicas misioneras tienen como ADN pensar en las misiones. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando de manera práctica, qué es entregarse a las misiones? Vamos a estudiar un pasaje donde el apóstol Pablo escribe esta carta y esta carta brilla cómo Pablo interactúa con una de las congregaciones más atribuladas y era la iglesia de Corinto. Es una carta donde pone defensa de su integridad a su apostolado. En los primeros capítulos de Segunda de Corintios, tú vas a poder ver a Pablo que habla de su ministerio. Luego, desde el capítulo 2 hasta finales del capítulo 7, Pablo afirmará el contenido del ministerio y sus implicancias. Y justamente vamos a ver las implicancias de lo que es el ministerio. Otra vez, las implicancias de lo que es el ministerio. Estamos pensando en las misiones este mes. Distintas iglesias se han reunido para pensar en esto. ¿Qué es la misión? ¿Qué tenemos que hacer de manera práctica? Y creo que todos llegamos a una conclusión y entendemos que Cristo es el centro de las misiones. Entendemos que el mensaje es de Cristo y eso se tiene que anunciar. Sus implicancias de tal modo, por la obediencia al mandato, son diversas. Esto es importante. Las implicancias al obedecer el mandato para ir a las misiones son diversas. Hay variedad de pruebas que el misionero pasará por causa de Cristo. Pablo, por lo menos, va a mencionar en el capítulo 4 la excelencia del poder de Dios en simples hombres de vaso de barro y que la muerte de Cristo es patente continuamente en la vida de aquellos que van a hacer el ministerio. Pero hay algo que quiero decirte, hermano, y es lo siguiente. Cuando estamos pensando en las misiones y desde acá, Pablo no está escribiendo esta carta a misioneros. Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia local. Lo que quiere decir que tú y yo, al ver esta carta, tenemos que responder a las afirmaciones que Pablo dice que tenemos que hacer en cuanto a las misiones y cómo Pablo modela ese servicio en las misiones. Permíteme leer, entonces, 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 16 al verso 18. Versículo 16 dice, de 2 de Corintios, capítulo 4, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar para poder estudiar su palabra. Padre, gracias por este día. Hemos sido expuestos a tu palabra desde la mañana
y también en los talleres. Y ahora queremos responder, Señor, en obediencia. Y una vez más vamos a ser expuestos a las verdades de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que Cristo sea exaltado en tu palabra. Ten el control de mi mente y mi corazón, Señor. Exáltate. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjate, el apóstol Pablo empieza diciendo de esta manera: por tanto, no desmayamos. Podríamos pensar ese por tanto, por esta razón. ¿Qué razón? El apóstol Pablo, antes de decir no desmayamos, por lo menos en el capítulo 4, desde el verso 7 al versículo 15, ha puesto dos argumentos para llegar a esta conclusión: no desmayamos. En primer lugar, habló de la sabiduría de Dios que fue depositada en simples hombres vasos de barro. Esto es importante. Y en segundo lugar, Pablo estaba convencido que estos cristianos que estaban en la iglesia de Corinto, con él mismo, iban a estar delante de Dios, en el capítulo 4, versículo 14. Y por estas dos razones, Pablo llega a esta conclusión: no desmayamos. Este no desmayamos quiere decir no se cansa, no se desalienta, no se fatiga. Fíjense, Pablo no es un superhombre. Pablo no es un androide. Pablo no tiene poderes sobrenaturales en el sentido que tiene un brazo muy grande, una cabeza muy grande. Es un hombre sencillo y común. Pero Pablo llega a esta conclusión y dice no desmayamos. Y no solamente él dice no desmayamos, sino incluye a todo el equipo misionero. Todos los que estaban con él desde Éfeso entienden este concepto: no desmayamos. Pero ¿por qué Pablo y el equipo misionero cobran ánimo? Si no se desalientan, no se fatigan, ¿qué hace que ellos cobren ánimo? Por lo menos, esta palabra se repite en el capítulo 4, versículo 1. Fíjate, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ahí está la misma palabra, no desmayamos. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 16 que vamos a estudiar: no desmayamos. Si hemos visto del versículo 16, del 7 al 14, del 7 al 15, los argumentos que Pablo piensa, los conceptos que trae, que la sabiduría de Dios fue depositada en simples hombres y que un día van a estar delante de Dios, pero esto viene mucho más atrás. Para que Pablo pueda decir no desmayamos, está empezando a entender un concepto, está argumentando por qué llega a esta conclusión, por qué él no desmaya. Por lo menos en el capítulo 4, versículo 1, te da las dos razones por qué Pablo no desmaya. Fíjate, en primer lugar, el encargo del ministerio. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros que este ministerio. A ver, hermanos, para que una persona pueda cobrar ánimo y no se fatigue en la constancia del servicio, tiene que ver lo que tiene en sus manos, lo que tenemos acá, un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro que Pablo menciona? ¿Cuál es ese tesoro para que Pablo pueda cobrar ánimo? Bueno, si te fijas conmigo en el capítulo 3, versos 7 al 9, porque fíjate ahí, capítulo 3 del verso 7 al 9, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál era la gloria y el antiguo pacto? La ley. Y la ley lo único que hacía era demostrar cuán pecador era el hombre. Pero la ley lo que hacía también era demostrar una gloria, y era la gloria de Dios. Y ahora, Pablo dice algo importante. Fíjate el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjate con cuidado cómo Pablo llega a una conclusión. Lo dice el versículo 9 otra vez. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, Moisés, cuando desciende del monte, tenía el rostro glorificado,
y era un hombre que trajo la ley de Dios y la ley demostraba lo que era el Dios glorioso que tiene Israel. Si ese ministerio fue con gloria, dice más adelante, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y acá llega esta conclusión Pablo. Pablo dice, nosotros no desmayamos porque tenemos este ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio que Pablo tiene? La justificación, hermanos. El tesoro que nosotros tenemos en simple personas, de hombres comunes, frágiles, como Pablo dice, hombres de barro, es el ministerio de la justificación. No solo eso, sino también Pablo ve como un gran privilegio. Fíjate otra vez el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Dos cosas. En primer lugar, Pablo dice, tenemos el ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? El ministerio de la justificación. En segundo lugar, según la misericordia que hemos recibido. Querido hermano, Pablo ve como un gran privilegio el ser llamado él para que anuncie el evangelio a las naciones, en este caso a los gentiles. 1 Timoteo 1:16, Pablo va a decir, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dice, fui recibido misericordia. Fue el primero como el modelo, como el ejemplo, para que él sea alcanzado a misericordia, y él ve que ahora tiene un ministerio, que es el ministerio de la justificación. Eso cobra en él ánimo y dice, no desmayamos. Y en segundo lugar, él piensa como un gran privilegio que tiene, según la misericordia de Dios que nos ha sido dada, por eso no desmayamos. Entonces, el servicio de Pablo, y justamente con los demás, ellos entienden que por pura misericordia recibieron lo que tienen en sus manos. Hombres comunes y sencillos, hombres frágiles, tienen un gran tesoro, y es el evangelio. Hay un mundo, hermanos, que está perdido. No sé, hace momentos dijimos que somos alrededor de 400 personas. ¿Cuántas personas tiene La Matanza? ¿Cuántas personas tiene Buenos Aires? ¿Cuántas personas tiene Argentina? Lo mismo puedo pensar en mi país. Hay un mundo que está perdido y Dios ha decidido poner un tesoro de la justificación en simple hombres comunes y sencillos y frágiles. Pablo lo entiende como un gran ministerio. En segundo lugar, lo ve como un gran privilegio. Por eso él dice, no desmayamos. Entonces, permíteme ver tres afirmaciones que servirán de esperanza para todos aquellos que están en la misión. Tres afirmaciones que servirán de esperanza para todos aquellos que están en la misión. En primer lugar, en la misión el cristiano camina cobrando ánimo por lo que sucede en su interior. En la misión, el cristiano camina cobrando ánimo por lo que sucede en su interior. Te decía en el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice ese mismo concepto, no desmayamos, las dos cosas que hemos visto, y sigue argumentando él que ese tesoro, esa justificación fue depositada en simples hombres, y aún esa obra que Dios puede hacer por ese tesoro va a hacer que muchos estén delante de él, con Pablo mismo, un día ahí en la eternidad. Y Pablo dice, llegando a una conclusión, por eso, por tanto, no desmayamos. Y fíjate lo que sigue a continuación. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Este hombre exterior se va desgastando. Esto es una manera de afirmar, queridos hermanos, la fragilidad del cuerpo humano. Hermanos, todos vamos caminos a una tumba. Todos. Desde el niño que nace hasta el hombre más grande acá, es cuestión de tiempo que esté en un ataúd. Todos. Nuestro cuerpo se corrompe. Pablo acá dice una verdad. El cuerpo es frágil.
el hombre se va desgastando. Aunque nuestro hombre exterior dice se va desgastando, permíteme entonces pensar, ¿cómo debo afrontar bíblicamente aquella realidad que se aproxima en nuestro cuerpo? Todos estamos pasando esto. Primero tienes que recordar que el hombre exterior se desgastará. Pero eso no es lo que dice la palabra. Y sí, pero si es tan lógico que el hombre exterior se desgastará, ¿por qué somos tan negligentes en descuidar el cuerpo que Dios nos dio y nosotros empujamos ese desgaste, aunque Dios es soberano, pero no cuidamos este cuerpo que tenemos? Es inevitable que la muerte va a llegar a todos. Eso lo hemos visto y lo sabemos en Génesis, capítulo 5. 8 veces se menciona la palabra muerte. Y hay un factor común ahí entre todo ese capítulo. Tal persona murió, tal persona murió, engendró y murió, engendró, murió, engendró, murió. Una realidad, el cuerpo se desgasta. Toda persona va a morir. Entonces tenemos que recordar que este cuerpo se va a desgastar. En segundo lugar, no solo pongamos nuestra atención en el hombre exterior. ¿Por qué no tenemos que solamente poner nuestra atención en el hombre exterior? Es verdad que se va a desgastar, pero recuerda que nosotros fuimos creados con eternidad. Eclesiastés 10:11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aunque este cuerpo se va desgastando, hay una gran realidad, y la realidad que nuestra alma es eterna. Y un día vamos a resucitar todos los creyentes con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, incorruptible, inmortal. Mientras estamos aquí, eso es una realidad, se va a desgastar. Pero hay una verdad, está la eternidad. Y debemos poner la atención en eso, en la eternidad. En tercer lugar, el hombre exterior es solo un instrumento para cumplir el llamado que Dios nos dio. Cada uno de nosotros que estamos acá, somos, por así decirlo, el regalo de Dios que nos dio es la vida. A ver, hermanos, quiero pensar de esta manera contigo. Todos los que estamos acá, todos los creyentes, tenemos un cuerpo. Y nosotros somos capaces de cumplir el mandato de Mateo 28:20. Por tanto, haced discípulos. No hay ningún hombre que no pueda cumplir este mandato. Este mandato todos los creyentes lo pueden cumplir, porque Dios les dio un cuerpo para que lo puedan ejecutar. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese cuerpo para que esto se realice? Si estás usando el cuerpo para llegar a cumplir este gran mandato que Jesús dio. Segunda de Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El cuerpo es la herramienta que Dios dio para que simples hombres frágiles, hombres de barro, puedan llevar ese tesoro de la justificación. Entonces Pablo da por hecho el desgaste de un cuerpo exterior por los asuntos espirituales, en contraste con aquellos hombres que ven su vida como si ellos tuvieran eternidad en la tierra, como aquella parábola de ese hombre rico que dijo en un momento, me gozo toda la riqueza que he juntado. Y Lucas 12:20 va a decir, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay una realidad, queridos hermanos, es que el cuerpo se desgasta. El cuerpo se desgasta. Si tenemos entonces esta afirmación, que el cuerpo se va desgastando, entonces, ¿cómo debemos ver? ¿Qué debemos pensar? Fíjate Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado
Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tiene un anhelo, Pablo tiene una esperanza grande, tiene una confianza grande. La seguridad plena que siempre tuvo Pablo es que sea en ese momento, con la vida o con la muerte, lo que él dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo entiende para qué fue llamado, cuál es su función en medio de los gentiles. Solamente él quiere cumplir ese mandato de llevar a Cristo, de presentar a Cristo a los gentiles. En este caso, cuando Pablo habla ahí a los filipenses, les hace entender eso, que él tiene un gran deseo intenso y tiene una esperanza grande, una plena seguridad, sea por vida o por muerte, Cristo va a ser magnificado en su cuerpo. Cuando pensé de esta manera, que el cuerpo se desgasta, recordé una historia, hermanos, que tú bien la conoces también, de un hombre que se llama Ezequías. Está en el Antiguo Testamento. Lo tienes la historia en Segunda de Reyes y también lo tienes en Segunda de Crónicas. Este hombre, Ezequías, la Biblia te describe que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 18:3. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Segunda de Reyes 18:5. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, él prosperaba. Segunda de Reyes 18:7. Este hombre es el hombre que vio al ángel de Jehová, y cuando el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios, y al día siguiente el rey huye, y el rey luego cuando huye llega a un lugar y sus hijos lo matan a este rey de los asirios. Este rey Ezequías, la Biblia va a describir que su cuerpo se fue desgastando a tal punto que la Biblia describe que llegó a estar enfermo de muerte. Y cuando el profeta Isaías entra delante del rey, le dice Jehová que tú morirás. Y cuando esto escucha este rey Ezequías, que él tenía que morir, lo único que hace es llorar y clamar a Jehová. El profeta sale de su presencia y cuando está cruzando el patio, viene otra vez la palabra de Jehová al profeta Isaías, y el profeta Isaías regresa y le dice, Dios dice que vas a vivir 15 años. Fíjate, había llegado una enfermedad a este rey Ezequías. Este rey Ezequías, como te describí, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, puso su esperanza en Jehová, y donde quiera que él salía, Dios le prosperaba. Llega la enfermedad, su cuerpo se desgasta, él clama a Jehová, Jehová le escucha y Dios prolonga 15 años más. Y cuando sucede eso, que este rey pide una señal y Isaías le muestra una señal, este hombre recupera la salud y lo primero que va a hacer cuando llegan los mensajeros del rey de Babilonia es mostrar su grandeza. Dice en Segunda de Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. A ver, hermanos, fíjate esto. Un hombre que tiene una enfermedad clama a Jehová para que él le sana, y lo primero que demuestra es orgullo. ¿Para qué le sirvió que su vida se prolongue? Ponte a pensar, querido hermano, tienes un cuerpo que Dios te dio para que tú lo uses para su gloria, y Dios depositó en ti y en mí un tesoro que es la justificación, para que nosotros podamos presentar a los que no conocen el Evangelio. Pero ¿cómo estás usando ese cuerpo? Hay una realidad, se va a desgastar. Entonces podríamos pensar como el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y de esa manera debiéramos vivir. Pero volvemos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, fíjate el contraste, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Cuando me dieron para exponer sobre este tema, en cuanto a la muerte del misionero, cómo entrega su vida hasta tal punto, hasta su muerte, pensé en muchos de los hombres que me preceden en años de ministerio y me quedé pequeño, aparte que soy pequeño, ¿no? Me quedé corto, porque veo hombres que fueron fieles en sus vidas, mujeres que fueron fieles en el servicio, y ellos podrían estar acá siendo modelos que fueron fieles en llevar ese tesoro de la justificación y cómo ellos sacrificaron hora, tiempo, fuerzas, energía para que se presente el Evangelio. Estoy como tú, querido hermano, sentado ahí entendiendo que debo desgastar mi cuerpo para la gloria de Dios. Y cuando veo a mujeres que les llega una enfermedad en su camino de fidelidad, o hombres que pasa lo mismo, en ellos veo algo, como Pablo lo describe acá. ¿Qué veo? Me impresiono de su madurez. Los veo y veo a Cristo en ellos, la forma de hablar, sus criterios, y lo que ha empujado la enfermedad, el desgaste de su cuerpo físico, solamente fue perfeccionar lo que había en su interior. Y cada vez más esa persona, sea hombre o mujer, lo mirabas como maduro en Cristo. Queridos hermanos, miremos a esas personas que corrieron antes que nosotros y quizás muchos de ellos tienen canas y están desgastados. Y si tan solo te sientas a escuchar, vas a escuchar hombres y mujeres sabios que desgastaron sus vidas para entregar ese tesoro. Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, cuando leímos, era un hombre que había caminado, ya ha gustado las marcas de los sufrimientos de Cristo en su cuerpo. Podríamos pensar de esta manera: su hombre interior se fue renovando, mejorando por las experiencias que vivió por la causa de Cristo. A ver, si pensáramos de este modo y preguntara, alcen la mano, y no lo hagan, alcen la mano los hombres que tienen 50 años para arriba. Y quizás muchos levantarían la mano. Y la pregunta siguiente sería, de estos hombres y mujeres que levantaron sus manos, ¿cuántos todos esos años le han dado al Señor? Quizás no muchos. Jóvenes que están escuchando esto, tu cuerpo se va a desgastar. Y no hay mejor lugar que se desgaste haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjate, Pablo, sabemos que estaba en la cárcel. Pablo dice esta verdad a estos hermanos, pero para que Pablo lo diga, él lo había hecho propio. Él entiende esto, que es un gran privilegio abrazar las tribulaciones, dar la bienvenida a las aflicciones por causa de Cristo. Entonces, para cerrar este primer punto, una de las preguntas sería, ¿cómo estás usando tu cuerpo el tiempo que te resta de vida? ¿Se está perfeccionando, como dice acá? No obstante, ¿se renueva de día en día? ¿Cómo se renueva de día en día? Colosenses 3 dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hombres y mujeres que han sido empujados por la palabra de Dios, haciendo la obra del ministerio. Cuando te decía hace un momento, te sientas con ellos, solamente te van a hablar criterios bíblicos, conceptos bíblicos. La palabra de Dios rebosa en sus labios, rebosa en su mente. Y a tal punto, como Pablo dice acá, hasta el conocimiento pleno. Bueno, en primer lugar, entonces, en la misión, el cristiano camina cobrando ánimo por lo que sucede en su interior. En segundo lugar, en la misión, el cristiano camina sabiendo el resultado de las aflicciones. En la misión, el cristiano camina sabiendo el resultado de las aflicciones. Fíjense el verso 17.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo acá va a decir cómo el creyente debe ver a las tribulaciones. Ahí la palabra tribulación es sufrimiento, angustia, aflicción, pero no es el sufrimiento por mis deseos egoístas, no son aflicciones o angustias por consecuencias del pecado, son sufrimientos, angustias, aflicciones por causa de Cristo. Entonces, fíjate Pablo lo que dice, porque esta leve, en segundo lugar, momentánea. Dos cosas de cómo se debe ver las aflicciones. Se debe ver de esta manera, es leve. En segundo lugar, es momentánea. Y ahí la palabra leve es liviano, limitado, ligero. Esta palabra Jesús la usó en Mateo 11, del 29 al 30, cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y acá viene esta palabra, y ligera mi carga. Ahí está como un adjetivo, pero en el otro está como un sustantivo cuando dice leve. A ver, pero es la misma palabra. Jesús dice, mi carga es ligera. Pablo dice, las aflicciones son leves, es liviano, es ligero. Llego a una conclusión entonces pensando en Pablo. ¿Sabes, querido hermano? Para Pablo las aflicciones o las tribulaciones no fueron impedimento para cumplir su llamado para la cual Dios lo levantó. Pablo se estiró a terminar su llamado. Pablo se estiró a terminar su llamado. ¿Sabe lo único que pudo detener a Pablo? Fue un hombre llamado Nerón, hasta que lo tomó preso. Si Nerón no lo tomaba preso y no lo ponía en un calabozo, él hubiese seguido desgastándose con ese cuerpo para anunciar el evangelio. Estos son convicciones en las misiones. Y en segundo lugar dice momentánea. Ahí la palabra momentánea es durar por un tiempo corto, pasajero. El concepto es efímero. Claro, uno cuando está debajo de una aflicción o de una tribulación, no parece momentáneo, porque es un día, otro día, o estamos pensando, vengo una semana con esto. O como los plantadores que hemos estado en algún momento con aflicciones o pruebas, quisiéramos que termine. Pero Pablo lo que quiere hacer es que, a comparación con la eternidad, es efímero, es momentánea, es un momento. La correcta palabra sería, es fugaz. Las aflicciones es fugaz. Querido hermano, otra vez diría, me pongo a tu lado escuchando esto, y de esta manera debiera ver las aflicciones, que es por un corto de tiempo, es fugaz. Solamente es fugaz. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, va a decir esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Fíjate, el apóstol Pedro dice, tiene la misma idea. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Entonces, esas diversas pruebas es por un solo momento. Pablo lo dice de otra manera, es leve y momentánea. Las aflicciones son así. Bíblicamente debiéramos ver así las situaciones que vienen por causa de Cristo. Pero ¿qué hace esta aflicción en Pablo? ¿Qué le empuja? Fíjate lo que dice a continuación, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjate, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es impresionante, hermanos. Para Pablo, las aflicciones llegaron a ser leves y momentáneas, por lo que él entendía la gloria. Y la palabra gloria te puede hablar de muchos conceptos, es doxa en el griego, y te habla
de la idea de majestuoso. Pero fíjate los detalles que da Pablo. Dice, una cada vez más excelente. Te da la idea de un grado máximo de cualidad. ¿En qué sentido? De esa gloria, es algo muy grande. Y fíjate la otra palabra que usa, dice eterno peso. Lo que Pablo está viendo hacia adelante no se asemeja en nada a las tribulaciones. Esto es interesante. Si yo abrazo esta verdad, cuando vengan las aflicciones, sabré cómo pasar esas aflicciones trayendo una verdad hacia mí, que la gloria es extremadamente majestuoso a comparación de algo pequeño, leve y fugaz que está en mi cuerpo o que vino de manera externa a una iglesia. Es leve y momentáneo. Pablo pensaba de esta manera. Pablo veía a sus hermanos en la eternidad con ellos, a los corintios, decía, ahí en los cielos estaremos. Es algo glorioso. En la Biblia de las Américas, esta misma parte dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Nada puede compararse a esa gloria que está adelante. Y si en medio de nosotros hay hermanos que han caminado y están afligidos, sea corto o mucho tiempo, te quiero traer esta verdad. Querido hermano o hermana, mire esa gloria que sobrepasa esas aflicciones momentáneas que estás teniendo. Pero ¿quiénes pueden ver de esa manera? Solo aquellos que vieron que les ha sido depositado en sus manos un tesoro de la justificación, que lo ven como un privilegio, y por eso Pablo dice, no desmayamos. El eterno peso de gloria se trata de lo que trasciende más allá de nuestra comprensión finita respecto a la grandeza inescrutable de Dios. Para Pablo, los corintios son su gloria. Pablo dice, yo no he corrido en vano. Él entiende que todas las tribulaciones no son comparables a lo que va a venir. Qué impresionante, un hombre con convicciones claras, pero hay algo más, un hombre que tiene una claridad de quién es Dios y cuál es la gloria que espera cuando Pablo parta de la tierra, cuando murió. Él estaba convencido quién era Dios. Entonces, en la misión, el cristiano camina sabiendo el resultado de las aflicciones. Y en último lugar, en la misión, el cristiano camina distinguiendo de lo efímero con lo que es eterno. En tercer lugar, en la misión, el cristiano camina distinguiendo de lo efímero con lo que es eterno. Hermano, al inicio te decía, Pablo no está escribiendo a misioneros. Pablo escribe a una iglesia local. Y acá muchos estamos representando a muchas iglesias locales. Y pensemos en lo que Pablo va a decir ahora. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para Pablo hay una sola manera de cómo caminar la vida cristiana. Hay una sola manera como él se va a conducir. El apóstol Pablo es el ejemplo de cómo vive el ministerio. Él me va a mencionar un contraste tan grande en lo que perece y lo que es eterno. Jóvenes que están escuchando, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que tú ves en esta sociedad es efímero, no tiene consistencia, es hueco, es vacío, no sirve. Pero todo lo que Dios te ofrece y todo lo concerniente a las cosas espirituales en cuanto a Dios son cosas eternas y trascendentales. Eso sí va a preceder, es eterno. Y Pablo acaba de poner ese gran contraste, pero hay algo importante. Pablo, cuando dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pablo en realidad está dando una afirmación más, lo que produce en ellos una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, las cosas que se ven, cuando él lo rechaza, produce eso en Pablo, un eterno y más excelente y eterno peso de gloria, al no dejarse seducir por el mundo que le rodea. En otra versión, este mismo pasaje dice así: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, ese eterno peso de gloria que ve Pablo en el futuro, cuando rechaza las cosas efímeras, eso produce en Pablo un gran peso de gloria. Primera de Juan 2, 15 y 17, el apóstol Juan detalla qué es lo que el mundo ofrece: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. En la mañana, en la mañana, Paco nos describió un poco de lo que era la ciudad de Corinto. Y cuando pensaba en la ciudad de Corinto, miraba estas tres cosas, por lo menos entre muchas otras cosas, que podía ofrecer al hombre: inmoralidad, codicia, gloria de hombres. Otra vez, inmoralidad, codicia, la gloria dada por los hombres. Y para Pablo esas cosas son efímeras, son perecederas, no tienen consistencia. Queridos hermanos, tenemos que ver por las cosas que son eternas, porque las otras cosas son temporales, son pasajeros, transitorios. Las cosas de esta tierra se van a destruir, no van a quedar. Y si no van a quedar, tengo que poner mi vista hacia la eternidad, hacia lo que es eterno. Como cuando escuchamos en la clase de Eduardo, cuando él usó, hablando de Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Voy a leer solamente el versículo 25. Dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, y acá viene esta palabra, temporales del pecado. El pecado es real, el pecado seduce, el pecado en cierta manera se ve, pero es temporal, es efímero, es hueco, es vacío. Te seduce a tal punto que te quiere dar, y cuando tú ejecutas el pecado, no te dio lo que tú querías recibir. Te robó. Entonces, ¿cómo debo vivir? Debo pensar en las cosas eternas. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y aún más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Sabes? Para Pablo, las cosas eternas era esto, querido hermano. Quisiera estar con el Señor. Cosas eternas. Para Pablo, su deseo más grande es estar con su Salvador. No sé cuál es tu deseo, pero cuando recuerdo estos pasajes, cobran un sentido. ¿Cómo hacer el ministerio? Debemos desear estar con nuestro Salvador. Segunda de Corintios 5, 6, 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. Me recordó una de las canciones que hemos cantado, y la hemos cantado. Pero la que hemos cantado, ¿es verdad que es así? Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. ¿Es real que vives por fe, viendo las cosas eternas como tu gran objetivo para alcanzar y abrazar? ¿O solamente lo decimos de labios y después de cantar queremos abrazar las cosas terrenales? Pero si hay algo que quiero que recuerdes, no van a durar. Son huecas, son vacías.
Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Y esa debe ser la manera de cómo el creyente debe andar, vivir. Entonces, en la misión, el cristiano camina cobrando ánimo por lo que sucede en su interior. En la misión, el cristiano camina sabiendo el resultado de las aflicciones. Y en la misión, el cristiano camina distinguiendo de lo efímero con lo que es eterno. Hay una patria celestial que espera a todos sus hijos. Pongamos nuestra mirada en esa patria celestial. Las cosas terrenales son pasajeras, las aflicciones son pasajeras. Que Cristo sea glorificado, hermanos, y que salgamos a hacer las misiones entendiendo estos puntos que hemos visto. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, gracias por los hombres y mujeres que no desmayan, que son modelos para nosotros, Señor. Y podemos dar nombres, pero te damos gracias, sabiendo que la gloria es para ti, pero gracias por ellos, Señor. Que a pesar de sus dificultades físicas, siguen adelante. Y como Pablo, Señor, piensa, no desmayamos, entendiendo el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, que ese tesoro has puesto en hombres simples, frágiles. ¿Qué somos nosotros, Señor? Eso es tu excelencia, de tu sabiduría. No lo merecemos. Es un gran privilegio y ayúdanos a ver de esa manera como Pablo lo vio, Señor. Si alguno está pasando una aflicción o tribulación, que esta verdad que es leve y momentánea, Señor, le ayude a cobrar ánimo para que mire las cosas que son gloriosas, Señor. Te damos toda gloria y honra a ti, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.